¿Quieres saber qué hacer después de instalar Windows 11? Las configuraciones, los primeros pasos. Quédate, te lo cuento. Aprovechando que hace unos días hice un vídeo de cómo instalar Windows 11 en PCs no compatibles, se me ha ocurrido que sería buena idea hacer un vídeo de cómo configurar Windows 11 por primera vez, o qué hacer después de instalar Windows 11, o algo así por el estilo. Lo primero que yo suelo hacer siempre es personalizar el puntero del mouse. Para eso nos tenemos que ir al panel de configuración. Una de las maneras de acceder al panel de configuración es haciendo clic derecho sobre el menú de inicio y dándole a configuración. Y una vez que estamos aquí en el panel de configuración, tendríamos que irnos a accesibilidad y darle a puntero del mouse y entrada táctil. Una vez que estamos aquí en este menú, pues ya vemos que podemos personalizar el estilo del puntero del mouse. Podemos hacer ponerlo de color blanco, que es como viene por defecto, de color negro, de color blanco o negro, es decir, invertido, dependiendo del color de fondo. Si yo le doy a esta opción y paso el mouse por esta zona que es blanca, se me pone de color negro. Si la paso por esta que es un poco más oscura, se me pone como grisáceo. En esta que es azul se me pone naranja, es decir que siempre intenta invertir el color que tenemos por debajo para que siempre sea visible. Y la opción que a mí me gusta es personalizado. En esta sección pues podemos poner un color personalizado, como dice el nombre, y podemos elegir pues un color que se vea bastante bien, como un amarillo, un rojo, quizás colores que se vean bastante bien para no perder el puntero del ratón de vista, ¿no? Así siempre da igual donde lo tengamos, que siempre se va a ver bien. Y otra cosa que a mí me gusta hacer es aumentar un poquito el tamaño. Normalmente lo pongo en el número 2 porque yo tengo un monitor 1080p, resolución 1920 x 1080, entonces subiendo la número 2 ya se me ve bastante bien, bastante grande. Si tú tienes un monitor 2K o un monitor 4K, o un monitor ultra wide incluso, quizá pues te interesa subirlo al 3 o al 4. Para un monitor 1080p yo considero que es demasiado y yo lo dejaría en el 2 como máximo. Ahora nos podemos ir también a esta sección que dice mouse, y en esta sección le daríamos a configuración adicional del mouse, y en opciones de puntero desactivaríamos la opción de mejorar la precisión del puntero. Además, si os gusta tener el puntero del mouse muy sensible o muy poco sensible, es decir, más lento o más rápido, podéis personalizar también aquí subiendo o bajando esta barrita, ¿vale? Yo personalmente lo suelo dejar siempre en el medio, tal y como viene por defecto, pero lo puedes personalizar a tu gusto. Una vez que ya hemos personalizado el puntero del mouse, yo lo que hago es irme a las opciones de personalización del panel de configuración. Podemos ir directamente haciendo clic derecho en el escritorio y dándole a personalizar, y una vez que estamos aquí nos vamos a temas. Y en temas podemos personalizar diferentes aspectos que tenemos aquí arriba, ¿no? Yo empiezo normalmente por el tema del color. Y lo que hago aquí es cambiar el modo del color de Windows al modo oscuro. Así la vista también lo agradece bastante, sobre todo por las noches. El efecto de transparencia lo suelo dejar activado, aunque si estás en un equipo un poco antiguo, un poquito más lento y tal, quizá te interesa desactivarlo para que vaya un poco más rápido, para optimizarlo. El color de énfasis lo personalizo después de activar estas opciones. A mí me gusta activar estas dos opciones para que Windows tinte o pinte la barra de tareas y la barra de título también, y el menú de inicio, de un color de énfasis, ¿no? Que en este caso pues es el color que tenemos aquí seleccionado, aunque nosotros podemos elegir aquí el color que nosotros queramos, ¿no? Si lo quiero poner rosa, pues lo pongo rosa. Si lo quiero poner rojo, lo pongo rojo, del color que queramos. Y si lo ponemos a automático, pues Windows lo que va a hacer va a ser leer el fondo que tenemos de pantalla y va a elegir una tonalidad de un color similar, ¿no?, a las tonalidades de color que tiene el fondo de pantalla, para que se parezca, para que vaya un poco en consonancia con nuestro fondo de pantalla, ¿no? Una vez que ya hemos personalizado el tema de los colores, le damos aquí a la flechita para ir para atrás, volvemos a la sección de temas y nos metemos en la sección de sonidos. En este caso a mí me gusta quitar los sonidos, porque cuando a mí me aparece un error o yo hago clic en algún lugar pero hay una ventana abierta y me hace el típico cling, como que me está avisando de que el clic no ha funcionado, yo ya soy consciente de ello, lo estoy viendo. Entonces a mí los sonidos me sobran un poco, ¿no? Incluso me llegan a molestar en según qué situaciones, porque a veces estoy escuchando música y a lo mejor me suena un error o lo que sea, y yo ya he visto que hay un error, no hace falta que me interrumpa la música el sonido de error, ¿no? Para que me entendáis un poco. Entonces yo esto lo desactivo, y el sonido de reproducción de inicio de Windows también lo desactivo, porque ya sé que está encendiéndose el sistema operativo, porque lo he encendido yo. Es decir, si está arrancando Windows es porque yo le he dado al botón de encender, así que pues el botón de inicio de Windows tampoco me aporta nada y tampoco lo necesito para nada.
Después de configurar el tema de los sonidos, ya configuro los iconos del escritorio, que lo tenemos aquí abajo, configuración de iconos del escritorio. Yo con el tema de los iconos soy muy especial, a mí me gusta tener el escritorio completamente vacío, es decir, yo no admito, no acepto que estos iconos estén aquí, así que borro el icono de Microsoft Edge, desactivo el icono de la papelera y lo dejo completamente vacío, ¿vale? En vuestro caso, si queréis el icono de la papelera, el icono de equipo, el icono de archivos del usuario, pues lo podéis activar según vuestras necesidades y vuestros gustos. En este equipo tenéis todos los discos y demás, ya sabéis, ¿vale? Los discos locales, los discos ópticos, los USBs y demás. En archivos del usuario, pues documentos, imágenes, tal. Tenéis incluso el panel de control clásico de Windows 7, el antiguo, ¿vale? Lo cual está también muy bien si lo queréis tener a mano, pero como digo yo, en este aspecto, pues a mí me gusta tenerlo completamente limpio. Que sepáis que esto también es una forma de optimizar Windows, porque los iconos en el escritorio sí que afectan a la velocidad de inicio de Windows, así que lo sepáis, pero bueno, yo los desactivo. Una vez configurados los iconos del escritorio, pues no sé, podemos ir a personalización y podemos irnos, por ejemplo, al tema de la pantalla de bloqueo, que también me parece importante, ¿no? En la pantalla de bloqueo tenemos aquí contenido destacado de Windows. Esto hay que desactivarlo. Contenido destacado de Windows al final es como publicidad, ¿no? Sugerencias, recomendaciones y tal, que te aparecen ahí unas lupas y unos textos en la pantalla de bloqueo. A mí eso no me gusta, la verdad, me gusta tener la pantalla de bloqueo limpia, así que le digo imagen, selecciono aquí alguna imagen de las que vienen predefinidas en Windows o examino fotos y busco la imagen que yo quiera y por supuesto desactivo también la opción de mostrar datos curiosos, recomendaciones y todo esto, también lo quito para que, como digo, pues esté lo más limpio posible. En el estado de la pantalla de bloqueo quito lo del calendario porque yo no utilizo el calendario en Windows y tampoco me interesaría mostrar ahí las tareas o lo que sea, así que lo desactivo y esto pues lo dejo por defecto. Ya que estamos aquí también podemos aprovechar para configurar el tiempo de espera de la pantalla, así que le damos clic aquí y pues aquí tenemos los modos de energía, que esto también lo tenemos que configurar. Podemos elegir que cuando esté conectado se apague la pantalla después de cierto tiempo. Yo esto suelo tenerlo siempre en nunca, ¿vale? Me gusta quitar que se apague la pantalla automáticamente o que entre en suspensión automáticamente. Si quiero que el equipo entre en suspensión porque yo me voy a hacer la compra o me voy a cualquier sitio, lo pongo en suspensión yo manualmente. No necesito que lo haga el equipo de forma automática. En el caso de un portátil, te puede interesar que se apague la pantalla automáticamente para ahorrar energía, ahorrar batería y demás. Te puede interesar, lo podrías dejar, pero bueno, eso ya digo, es a gustos de cada uno, ¿vale? Al igual que también es a gustos el tema de la energía. Si tú utilizas un portátil, pero lo tienes siempre conectado a la corriente, yo te recomiendo que esto lo pongas en máximo rendimiento. ¿Por qué? Pues porque te va a ir mejor. Y sobre todo si es un portátil gaming y pones esto en máximo rendimiento, te puedo asegurar que te va a dar más FPS y te van a ir mejor los juegos. En caso de que no lo tengas conectado a la corriente, no te recomiendo ni por asomo que lo pongas en máximo rendimiento porque te va a volar la batería. Así que déjalo en equilibrado. Esto también se puede configurar desde el menú inicio. Escribes plan y le das a editar plan de energía. Esta es la zona donde os decía que resultará un poco más familiar porque es como se hacía en Windows 10 y en Windows 7. Entonces, bueno, aquí lo mismo, podéis elegir cada cuánto tiempo queréis que se apague la pantalla, es exactamente lo mismo, ¿vale? Y si le dais aquí a opciones de energía arriba, pues aquí tenéis el tema de los planes también, ¿vale? De alto rendimiento o equilibrado, lo que os he dicho. Y además, si estás en un portátil, aquí también tendrás una opción para elegir el comportamiento del cierre de la tapa. Si quieres que al cerrar la tapa del portátil se te apaga la pantalla de forma automática o te entre en suspensión y este tipo de cosas, ¿vale? Es diferente de lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Son configuraciones diferentes. Esto es por inactividad y lo que os estoy diciendo del cierre de la tapa es por el cierre de la tapa, ¿vale? Así que una vez configurado todo el tema de la energía también, lo siguiente que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, irnos al tema de la configuración de la barra de tareas. Yo con el tema de la barra de tareas me pasa un poco como con el escritorio. Me gusta no tenerla demasiado saturada de iconos. Entonces todo esto de aquí lo desactivo. Os voy a justificar el por qué lo desactivo. Buscar me parece que sobra completamente porque el menú de inicio en sí ya es un buscador. Tú puedes abrir el menú de inicio y buscas. De hecho, si abres el menú de inicio, aquí arriba tienes un buscador, con lo cual no entiendo
entiendo por qué te sale la lupa aquí también. Es un poco como podríamos decir que está duplicada, ¿no? La función de buscar. Así que función de buscar fuera. La vista de tareas. La vista de tareas es como una especie de alt más tabulador, el típico alt tab que es este de aquí, pero quizá pues podríamos decir un poco más moderno. Simplemente le das una vez y lo sueltas y se te queda esta pantalla. Tú puedes elegir aquí, si tienes varias ventanas, puedes elegir la que quieres abrir. Y además tienes aquí el tema de los escritorios, que es el tema de la multitarea, por si quieres trabajar en distintos entornos o distintos escritorios, pues entonces lo puedes hacer aquí. Creas un escritorio, te puedes mover entre ellos haciendo Win más Tab. Le das al 2, le das Win más Tab, le das al 1, vuelves al 1, o lo puedes hacer con el atajo de teclado Windows más Control y las flechas, ¿vale? Si le das a la flecha izquierda vas al 1, si le das a la derecha vas al 2, y así pues te puedes mover por los diferentes escritorios y puedes trabajar de forma más eficiente y más organizada también. Yo, como no utilizo esta funcionalidad, pues también la desactivo. El tema de los widgets es un poco a gustos. Yo en mi instalación principal lo suelo tener activado. En esta, por lo que veo, ni siquiera funciona porque no me aparece aquí el tema de los widgets por alguna razón. Bueno, es una máquina virtual, estará fallando por lo que sea, no lo tengáis en cuenta, a vosotros seguramente sí que os funcione, pero yo no solamente los desactivaría, sino que también los eliminaría, porque como he explicado en mi vídeo de cómo eliminar los widgets, si los desactiváis, el proceso de widgets continúa en ejecución en segundo plano y sigue consumiendo recursos, pero si lo elimináis ya no. Así que interesante, si no vais a utilizar los widgets, eliminarlos por completo del sistema operativo, ¿vale? En este caso los voy a desactivar. Y tenemos también el módulo o el icono de chat. Es una implementación del Microsoft Teams, entonces tú le das aquí y se te abre pues una ventanita con una lista de contactos y demás, que bueno, si utilizas Microsoft Teams pues puede ser interesante. En mi caso yo no utilizo Microsoft Teams, así que tampoco me gusta tener esto activado. Y a partir de aquí lo que hago es quitar la tienda de Microsoft, también la quito porque no la quiero tener en la barra. Microsoft Edge no va a ser mi navegador por defecto, así que también lo quito. Y simplemente dejo estos dos iconos, el icono del menú de inicio porque es el menú de inicio y no se puede quitar, y el icono del explorador de archivos porque si quiero abrir alguna carpeta y tal, pues le doy aquí simplemente y ya se me abre. Así que también, pues, ¿por qué no? La dejo. Además, aquí también podemos elegir el tema del desbordamiento de la esquina de la barra de tareas, que es esto de aquí, la bandeja del sistema. Si le damos aquí, pues podemos elegir qué iconos queremos mostrar o qué iconos no queremos mostrar, ¿no? Por ejemplo, pues todo esto está desactivado ahora, pero si yo le digo aquí que quiero mostrar el del explorador de Windows, que esto realmente está bugueado. Esto es lo de extraer el USB con seguridad, ¿vale? Es esto de aquí, quitar hardware de forma segura y expulsar el medio. Pues si quiero mostrarlo, siempre que haya un USB conectado, pues lo muestro. Que no quiero mostrarlo, pues lo desactivo, ¿vale? Así que esto es muy sencillo. Yo normalmente el criterio que sigo para esto de los iconos es dejar solamente aquellas aplicaciones que con algún distintivo me indican que tengo una nueva notificación. Por ejemplo, Outlook te indica que tienes nuevas notificaciones con un sobre cuando tienes correo electrónico nuevo. Entonces Outlook sí que me interesa mostrar siempre el icono porque así siempre lo tengo a la vista y sé si he recibido algún correo electrónico nuevo. O por ejemplo alguna aplicación de mensajería como podría ser, no sé, Steam, la plataforma de videojuegos. También creo que cuando te mandan un mensajito pues te aparece un distintivo, un puntito de color naranja, si no me equivoco. Entonces también es interesante tener el icono de Steam en la bandeja del sistema a la vista, para que si por ejemplo te has ido a algún lugar y no has visto que te han enviado un mensaje, pues ahí tienes el icono de Steam que te está avisando de que tienes ahí algún mensaje nuevo, ¿no? Y luego en el comportamiento de la barra de tareas, que es esto de aquí abajo, podemos personalizar la barra de tareas para que se parezca un poco más a la de Windows 10, a lo mejor, ¿no? Si te gusta más el estilo Windows 10 con la barra de tareas a la izquierda, pues le dices aquí que quieres la barra de tareas a la izquierda y pum, se te pone, ¿vale? ¿Que quieres que se oculte automáticamente la barra de tareas? Solamente cuando pasas el ratón por aquí se te activa la barra de tareas. Yo, por ejemplo, a mí esta función no me gusta, así que la dejo desactivada, y la barra de tareas la voy a dejar centrada también porque ya que Microsoft ha modernizado esto un poco, pues vamos a dejarlo. ¿Por qué no, no? El tema de seleccionar la esquina de la barra de tareas para mostrar el escritorio también lo desactivo. Esto, pues bueno, es esto de aquí. Si pasas el ratón por aquí encima te pone mostrar escritorio. Si le picas se te minimizan todas las ventanas. Pero esto yo lo que hago es desactivarlo, y si quiero minimizar todas las ventanas utilizo el atajo de teclado Windows más D.
y si le vuelvo a dar a Windows más D, me vuelven a aparecer las ventanas. Me parece más cómodo y más práctico. Otra cosa que recomiendo que configuréis son los ajustes de rendimiento. Es una muy buena forma de optimizar Windows para equipos que son un poquito más lentos. Para acceder a esto, simplemente hacemos clic derecho sobre el menú de inicio, le damos a Sistema y en Sistema le damos a Configuración avanzada del sistema. Otra forma de acceder a esta ventana mucho más rápido es buscar en el menú de inicio sysdm.cpl. Le damos al intro y se nos abre esta ventana. Le damos a opciones avanzadas y ya estamos donde estábamos antes. Aquí en rendimiento, en el primer botón de configuración, le damos clic y para optimizar esto, pues simplemente le damos a ajustar para obtener un mejor rendimiento. Y si os interesa alguna de estas opciones, a mí por ejemplo me gustan la penúltima y la anterior, pues simplemente las activáis y lo aplicáis y ya está, ¿vale? Habéis quitado un montón de efectos visuales que seguramente pues vais a notar un poco en el rendimiento. Tampoco va a hacer gran cosa, no os penséis que esto es la panacea aquí de la optimización, que va a hacer grandes cambios, pero sí que puede que lo notéis un poco, que os dé sensación de que va un poco más rápido, porque esos milisegundos que tarda Windows a lo mejor en minimizar una ventana con las animaciones y demás, ya no lo tenéis, así que parece que va un poco más rápido. Y aprovechando que estamos en esta ventana de opciones de rendimiento, un aspecto importantísimo también a configurar es la memoria virtual. La memoria virtual es básicamente un archivo que se almacena en el disco duro o preferiblemente en un disco de estado sólido, que es mucho más rápido, para funcionar a modo alternativo a la memoria RAM, ¿no? Es decir, si la memoria RAM se llena por completo, pues entonces el archivo de paginación va a ejercer de memoria RAM para que el ordenador pues no se sature, no se congele y deje de funcionar correctamente. Hay mucho debate en torno a esta opción. Si le damos al botón de cambiar, pues aquí podemos configurarlo, desactivamos esta palomita en administrar automáticamente y seleccionando el disco C, que es el principal del sistema operativo, le damos a tamaño personalizado. Y bueno, pues aquí realmente los usuarios más técnicos tienen su propio criterio, ¿no? Hay mucho debate, como digo, en torno a esto. Yo tengo mi propio criterio. Hay gente que dice que cuando tienes 30 GB de RAM, pues ya no es necesario configurar el archivo de paginación porque tienes mucha RAM. En parte estoy de acuerdo, pero sí que creo que en situaciones excepcionales viene bien saber cómo se configura la memoria virtual porque te puede venir realmente bien. Entonces, en mi caso, yo recomiendo que si tenéis de 2 a 8 GB de RAM, configuréis el doble de memoria virtual, es decir, tenéis 2, configuráis 4, tenéis 4, configuráis 8 y si tenéis 8, a partir de 8 ya no configuráis el doble, configuráis siempre 8, es decir, tenéis 8 de memoria RAM, configuráis 8 de memoria virtual, tenéis 16 de memoria RAM, configuráis 8 de memoria virtual y si tenéis 30 como yo, configuramos 8 de memoria virtual, entonces ponemos 8192 porque están en megabytes y 8192. Le damos a establecer y ya lo tenemos configurado. Si continuamos con los ajustes básicos de Windows 11, volvemos al panel de configuración. Aquí tenemos, por ejemplo, también algo interesante, el modo juego. Si eres gamer, te gusta jugar al ordenador y demás, pues entonces te recomiendo que el modo juego lo dejes activado. Puede ser interesante tenerlo porque gestiona mejor el tema de los recursos y optimiza el PC para que los juegos vayan lo mejor posible. También otra cosa que te recomiendo es que te metas en este apartado de gráficos y añadas aquí tus juegos favoritos, le das un clic sobre el juego, le das a opciones y eliges alto rendimiento, pero si no utilizas el equipo para jugar, te recomiendo que desactives el modo juego y también te recomiendo que desactives el Xbox Game Bar. De hecho, aunque juegues al PC, te recomiendo también que desactives el Xbox Game Bar porque la aplicación de Xbox funciona muy mal, consume muchos recursos, realmente no es del todo útil. Si quieres grabar la pantalla, por ejemplo, pues puedes grabarla con OBS o cualquier otro programa de grabación de pantalla, pero la aplicación de Xbox sobra bastante en Windows y yo no la utilizaría para este objetivo. Otra cosa que podemos configurar también es el tema del almacenamiento. Si nos vamos a Sistema y luego nos vamos a Almacenamiento, podemos activar el sensor de almacenamiento. El sensor de almacenamiento lo que te va a permitir es olvidarte de tener que eliminar manualmente los archivos temporales, la papelera, la carpeta de descargas, todo este tipo de cosas lo va a gestionar él solito de forma automática, lo va a eliminar cuando lo crea conveniente o cuando tú le digas, mejor dicho, ¿no? Si activamos esta funcionalidad del sensor de almacenamiento y le damos clic, podemos configurar aquí cuándo queremos que funcione esto del sensor de almacenamiento, ¿no? Mientras haya poco espacio libre en el disco
o diariamente, semanalmente o mensualmente. Yo, por ejemplo, en mi instalación principal tengo esto configurado semanalmente. Y en eliminar archivos de la papelera de reciclaje, si llevan en esta más de, tengo puesto 15 días, porque si yo tengo archivos eliminados en la papelera más de 15 días, significa que ya no me interesan, no los quiero para nada, entonces que se eliminen automáticamente. Y en el caso de la carpeta de descargas, tengo configurado 30 días, porque bueno, a veces descargamos cosas y los tenemos ahí un tiempo en la carpeta de descargas y nunca sabes cuándo te pueden volver a hacer falta. Así que bueno, ahí pongo 15 días más, pero me interesa que se eliminen de forma automática. Además, podemos configurar también el tema de las aplicaciones en segundo plano. Si le damos al apartado de aplicaciones y nos vamos a aplicaciones y características, aquí tenemos todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el sistema operativo. En Windows 11 es un poquito más incómodo configurar las aplicaciones en segundo plano, porque en Windows 10 había una lista con todas las aplicaciones que se estaban ejecutando en segundo plano y podías eliminarlas todas muy rápido, pero en este caso pues tenemos que entrar en esta lista de aplicaciones instaladas y dándole aquí a los 3 puntos suspensivos le damos a opciones avanzadas y aquí podemos revocar el permiso de ejecución en segundo plano. Así que tendríamos que ir pues aplicación por aplicación, es un poco engorroso, pero tendríamos que ir aplicación por aplicación, pues centro de opiniones, no quiero que se ejecute en segundo plano, pues le decimos que no queremos que se ejecute en segundo plano. Volvemos para atrás, buscamos Cortana, ¿dónde estaba? Aquí, Cortana, puntos suspensivos, opciones avanzadas. No queremos que se ejecute en segundo plano, lo quitamos, volvemos para atrás y así constantemente con todas las aplicaciones que no queramos que se ejecuten en segundo plano porque consumen recursos. Aplicaciones que no vamos a utilizar para nada en absoluto. Por ejemplo, en mi caso, OneDrive, Microsoft Teams, Microsoft To Do, todas estas aplicaciones, Microsoft News, todo esto yo siempre lo elimino. Ya que estamos aquí en este apartado, aprovechamos. Yo lo elimino todo porque son aplicaciones que no voy a utilizar para nada y que lo único que van a servir es para consumir recursos porque los procesos se siguen ejecutando en segundo plano. Entonces no me interesa, fuera todo, Microsoft Teams fuera también, Microsoft To Do fuera también, le damos aquí, desinstalar, nos quitamos todo esto de encima. Microsoft News también lo desinstalamos. Hay algunas aplicaciones que no deja desinstalar, pero ahora veremos cómo podemos eliminarlas. Mapas, por ejemplo, mapas, ¿vale? Mapas no nos deja eliminarla. ¿Cómo nos la quitamos de encima? Pues mira, esto lo podemos hacer con un comando. Cerramos esta ventana, nos vamos al menú de inicio, podemos abrir la nueva terminal de Windows escribiendo WT y le damos al intro y entonces se nos abre esta terminal maravillosa, súper bonita, en comparación a la clásica que teníamos en las versiones anteriores, que ya tocaba un cambio. Con el comando get-appx package obtenemos una lista de todas las aplicaciones, tanto nativas como de terceros, que tenemos instaladas en Windows. Pero la lista, digamos que no es muy amigable, ¿vale? Es bastante incómoda de seguir, cuesta mucho ver la información porque está muy mal organizada. Entonces yo os recomiendo que personalicéis un poco el comando y en lugar de poner solamente get-appx package, le ponéis una pleca, que es el símbolo que tenemos en el 1. Cuando hacemos Alt más 1, pues veis que aparece este tubo de aquí. Se puede llamar tubo, se puede llamar pleca. Y ponemos un select name, coma, package full name, ¿vale? Le damos aquí y ahora la lista nos aparece pues de una manera mucho más simple y más fácil de leer, ¿vale? Estos son el nombre de las aplicaciones y esto es el nombre completo de los paquetes. Entonces, hemos dicho que queremos eliminar la aplicación de mapas, ¿vale? Pues vamos a buscar aquí el nombre de la aplicación de mapas, a ver si lo encontramos. Yo ya lo he visto, es este de aquí, Microsoft Windows Maps. Tampoco hay que ser aquí un experto en inglés, ¿no? Para identificarlo. Entonces ya tenemos identificada esta aplicación que Windows no nos permite eliminar, así que simplemente cogemos el nombre del paquete y en lugar de poner un get-appx hacemos un remove-appx package y ponemos espacio y el nombre del paquete que acabamos de copiar. Le damos al intro y se nos elimina automáticamente la aplicación de mapas. Todo esto lo podemos hacer pues con el resto de aplicaciones, por ejemplo Bing Weather es la aplicación del tiempo, creo que tampoco deja eliminarla desde la lista convencional, así que copiamos el nombre del paquete, volvemos a poner el comando, pegamos el nombre del paquete de Bing Weather y lo eliminamos. Y ahora si nos vamos
a la lista de aplicaciones que podemos acceder directamente desde el menú de inicio, clic derecho, aplicaciones y características. Pues si buscamos las aplicaciones del tiempo o de mapas, vemos que ya no aparecen en la lista, ¿vale? Esta es una forma de eliminar aplicaciones nativas que Windows no quiere que elimines. ¿Continuamos eliminando aplicaciones que no queremos? Pues bueno, aquí tenemos por ejemplo Office, yo no la quiero, tampoco quiero el Power Automate, no quiero, por ejemplo, recomendaciones, no quiero tu teléfono, no quiero la aplicación de Xbox, por lo que os he dicho anteriormente, y por supuesto Xbox Game Bar y Xbox Live, ¿vale? No las voy a eliminar todas porque si no me puedo tirar aquí toda la tarde con el vídeo, pero simplemente las menciono para que vosotros sepáis que son aplicaciones que, bueno, yo prefiero eliminar. Continuando con el tema de las aplicaciones, otra cosa que podemos configurar también son las aplicaciones que inician con Windows, para acelerar un poco el proceso de arranque de Windows. Entonces, para ello, le damos Control-Shift-Escape para abrir el administrador de tareas. Si le damos a más detalles, pues se va a ver mucho más completo. O también podemos hacer Control-Alt-Suprimir y darle a administrador de tareas. Bueno, en este caso no se ve, ahora se ve administrador de tareas y se nos abre también. O podemos hacer clic en el menú de inicio, clic derecho, administrador de tareas, ¿vale? Bueno, son diferentes formas de hacerlo. Lo importante es que estamos aquí en el administrador de tareas y si le damos a la pestaña de inicio, aquí podemos elegir qué aplicaciones queremos que inicien de forma automática y en segundo plano con Windows y qué aplicaciones no. En este caso yo me pregunto, ¿por qué Windows necesita ejecutar en segundo plano Microsoft Edge cuando arranca? Si Microsoft Edge es un navegador que voy a utilizar yo cuando yo quiera, ¿no? Entonces esta aplicación la selecciono y le doy a deshabilitar. O también podemos simplemente seleccionar la aplicación y darle a deshabilitar, ¿vale? En este caso pues hay muy pocas aplicaciones, pero bueno, ya sabéis, cuando empezamos a instalar aplicaciones de terceros y quieren iniciarse de forma automática con Windows y tal, pues es importante revisar esta lista con cierta frecuencia, ir limpiando un poco las aplicaciones que arrancan de manera automática para acelerar el inicio de Windows, ¿no? Y para optimizarlo regularmente. Otra cosa que me gusta configurar, y ya estamos llegando casi al final del vídeo, es el tema de las notificaciones de Windows 11. Si le damos clic derecho aquí a la zona del reloj, nos aparecen los ajustes de hora y fecha y la configuración de notificaciones. En este caso le damos a la segunda opción. Y si nos vamos a esta lista, pues aquí tenemos varias cosas. Puede que te aparezca la opción aquí de sugerencias. Si te aparece aquí la opción de sugerencias, entonces desactívala. O puede que te aparezca esta opción también de ofrecer sugerencias sobre cómo puedo configurar mi dispositivo. En este caso yo esto no lo quiero, tampoco quiero obtener consejos y sugerencias al usar Windows. Puede que si tienes Windows actualizado esto te aparezca de diferente manera. En este caso estoy utilizando la versión estable, la última versión estable, no la del canal de desarrollo. Entonces esta configuración aparece un poco diferente, ¿vale? Pero más o menos es exactamente lo mismo. En la última versión a fecha de publicación de este vídeo del canal de desarrollo, que creo que es la 25.1.36, aquí te aparece un menú de configuración adicional y entonces te aparecen tres opciones referentes al tema de las sugerencias y recomendaciones, que es ahí donde lo tenéis que desactivar, ¿vale? Pero importante desactivar esto de las recomendaciones, que al final es como publicidad y no interesa para nada. Y por último, y aprovechando que ya estamos con el panel de configuración abierto, vamos a desactivar prácticamente lo más importante del sistema operativo, que es el tema de la privacidad. Le damos a privacidad y seguridad. Y aquí tenemos un montón de cosas para desactivar porque ya sabéis que Windows no es muy amigable con el tema de la privacidad de los usuarios. Así que vamos a empezar mirando menú por menú a ver qué es lo que podemos desactivar. En el primer menú general vamos a desactivarlo todo. Desactivamos esto y desactivamos esto. Si vosotros queréis ir leyendo lo que hace cada opción para saber qué es lo que hacen, lo podéis leer. Yo no lo voy a leer en el vídeo porque se está alargando demasiado, pero que sepáis que lo podéis personalizar un poco a vuestro gusto. Quizás hay opciones que vosotros sí que os interesan, que a mí no, ¿vale? Le damos a voz, hacemos lo mismo. Si esto estuviese activado yo lo desactivaría. Le damos a personalización de entrada manuscrita y personal. Esto lo desactivamos, es como si fuese un keylogger, así que lo desactivamos. Comentarios y diagnósticos. Vamos a intentar siempre enviar solamente los datos de diagnósticos necesarios. En el caso de los diagnósticos opcionales solamente son necesarios si eres usuario del programa Insider de Windows, si estás utilizando una versión del canal de desarrollo, el canal beta o el canal de vista previa, sí que necesitas tener esto activado, si no, no te van a dejar recibir compilaciones nuevas.
Así que bueno, en este caso estoy utilizando la versión estable, no me hace falta. Volvemos para atrás. Si le damos al siguiente, que es historial de actividad, lo voy a desactivar. No queremos historial, en mi caso, en el tuyo a lo mejor sí, no lo sé. Personalízalo a tu gusto. No hay mejor configuración, no hay una sola configuración en Windows 11 ni en Windows 10. Puedes coger mi configuración o la configuración de otro youtuber, pero siempre vas a tener que adaptarla un poco a tus necesidades, ¿vale? Y a tus gustos. Le damos al siguiente, que es permisos de búsqueda. En este caso desactivo estas dos opciones, cuenta de Microsoft y cuenta profesional o educativa, y también desactivo el historial de búsqueda en este dispositivo. Ya que estamos aquí, le vamos a dar también al botón de borrar el historial en caso de que haya algo registrado ya. En buscando en Windows no toco absolutamente nada, lo dejo por defecto. El tema de la ubicación lo desactivo, en este caso viene desactivado ya por defecto, así que genial. No queremos que registre nuestras ubicaciones, aunque bueno, la ubicación siempre es la misma porque es un ordenador de sobremesa, pero si fuese un portátil y nos estuviésemos moviendo por diferentes zonas, se quedarían registrados las ubicaciones y no queremos eso, ¿vale? Le damos al siguiente, que es la cámara. La cámara es importante no desactivar el acceso a la cámara, porque si utilizamos aplicaciones como Zoom o como Discord o como Skype, no van a poder acceder a la cámara y no van a funcionar. Así que importante dejar esto activado, pero sí que os recomiendo que reviséis esta lista de aquí y desactivéis las aplicaciones que no queréis que tengan acceso a la cámara. Yo, por ejemplo, la aplicación de Windows de la cámara la podría desinstalar. No me hace falta para nada, así que la desactivo. No quiero que tenga acceso a la cámara. El centro de opiniones tampoco quiero que tenga acceso a la cámara. ¿Para qué? ¿Para qué necesita el centro de opiniones acceso a mi cámara? Pues para nada, así que lo desactivo también. Y así sucesivamente. Ahora hay pocas aplicaciones, pero lo que os digo, cuando instaláis más y más aplicaciones, pues aquí esta lista va ampliando y es importante que la vayáis revisando, porque las aplicaciones cogen el permiso de la cámara y del micrófono de forma automática, ¿vale? Hablando del micrófono, es la siguiente opción, le damos, vale, acceso al micrófono, lo mismo. Si utilizáis aplicaciones como Discord, Skype, Zoom, etcétera, no desactivéis el acceso al micrófono porque no va a funcionar. Simplemente revisar la lista, cámara no quiero, centro de opiniones no quiero, Cortana no quiero, así que desactivamos todo lo que no queremos que tenga acceso al micrófono. Siguiente opción, activación por voz. Tampoco queremos utilizar la activación por voz, la desactivamos también. Volvemos para atrás. Notificaciones. Aquí no hay nada que tocar, así que lo dejamos tal y como está. Vale, siguiente, información de cuenta. No queremos que las aplicaciones obtengan la información de mi cuenta de manera automática. Si tengo que dar alguna información, la doy yo manualmente, no la cogen ellas. Así que desactivamos el acceso a la información de la cuenta. Si quieren información, que me la pidan. Contactos. No tengo contactos y no voy a tener contactos en el equipo, así que desactivo los contactos. Siguiente. Calendario. Tampoco voy a utilizar el calendario de Windows, así que lo desactivo. No me interesa. Si utilizáis la aplicación de correo de Windows, esa opción puede que la tengáis que dejar activada, ¿vale? Ya aviso. Llamadas telefónicas. No quiero acceso a llamadas de teléfono. Ojo, todo el tema de llamadas de teléfono, contactos, mensajería y todo este tipo de cosas, igual si utilizáis la aplicación de tu teléfono para conectar vuestro teléfono Android con Windows y realizáis llamadas o queréis realizar llamadas directamente desde Windows con vuestro teléfono, sí que es importante que esto no lo desactivéis, porque si no, no van a funcionar, ¿vale? Lo mismo que con la cámara y con el micrófono. Siempre configuradlo todo esto con lógica y con sentido común, ¿vale? Vale, volvemos para atrás. Tenemos por aquí historial de llamadas. Esto yo más de lo mismo, ¿vale? Lo desactivo, no lo voy a utilizar. Correo electrónico no lo voy a utilizar. Yo, si utilizo correo electrónico, utilizo el cliente de Outlook o de Thunderbird o el propio Gmail, así que no me interesa. Tareas tampoco me interesa. A ver, mensajería, lo que os he dicho, si utilizáis la aplicación de tu teléfono, no lo desactivéis. En mi caso, pues yo lo voy a desactivar porque no lo utilizo para nada. Señales de radio, aquí no sé qué deciros. Yo normalmente lo dejo activado porque no sé muy bien, es una de esas opciones que me tienen muy confuso en Windows. No sé exactamente qué es lo que hace esto, no sé si se refiere a las señales de radio inalámbricas o a los dispositivos Bluetooth y todo esto. Entonces, bueno, prefiero dejarlo activado porque yo utilizo los auriculares inalámbricos, entonces puede que desactivando esto no funcione. Dejadlo activado, ¿vale? No sabemos, yo tampoco lo sé. Mira que yo me puedo considerar
usuario técnico porque además me dedico profesionalmente a la informática, pero esta opción concretamente no sé muy bien qué es lo que hace, ¿vale? Para que veáis que los informáticos tampoco lo sabemos todo. Otros dispositivos, esto lo desactivo, yo no voy a comunicarme con otros dispositivos, así que no lo quiero tampoco. Si voy muy rápido, pausad el vídeo, ¿vale? Porque, bueno, voy rápido porque ya se me está alargando demasiado, entonces quiero acabar rápido. Descarga automáticas de archivos, perdón, creo que me he saltado algo, un momentito. Diagnósticos de la aplicación, esto es importante desactivarlo. No queremos enviar diagnósticos de la aplicación, sabemos que los diagnósticos, pues bueno, es bueno para los desarrolladores porque les envías feedback o les envías logs de errores, etcétera, entonces pueden reparar fallos y demás, pero en mi caso pues prefiero enviar la menor información posible. Yo soy un poco paranoico con el tema de la privacidad, así que yo lo desactivo también. Después de esto venía descargas automáticas de archivos, en este caso no podemos hacer nada. Esto creo que es tema de OneDrive. Si utilizas OneDrive quizás aquí sí que tengas algo que hacer, pero en mi caso pues no lo tengo. Documentos. No deshabilitamos el acceso a los documentos, porque si alguna aplicación, por lo que sea, tiene que acceder a documentos, bien sea para guardar un archivo, para buscarlo, para lo que sea, pues no vamos a poder acceder a documentos, ¿vale? No vamos a poder seleccionar los archivos. Lo que sí que podemos hacer, como siempre, es filtrar aquí las aplicaciones que sí que queremos o que no queremos que tengan acceso a esta biblioteca, ¿vale? En este caso, pues mira, yo centro de opiniones no quiero que tenga acceso. Seguridad de Windows sí, porque si por lo que sea entra un virus y se almacena en documentos o infecta algún archivo que esté dentro de documentos, pues mira, que el centro de seguridad de Windows sí que pueda escanearlo. Vale, carpeta de descargas, más de lo mismo, lo dejamos activado, si no el navegador cuando descarguemos algo no podrá tener acceso a descargas para guardar los archivos, a no ser que tengamos una ruta personalizada. Biblioteca de música, lo voy a desactivar, yo no reproduzco música localmente, así que esto no me interesa para nada, yo soy más de utilizar Spotify o Apple Music y este tipo de cosas, ¿vale? SoundCloud y demás. Vale, luego tenemos imágenes, pues más de lo mismo. Aquí filtramos qué aplicaciones queremos que tengan o que no tengan acceso a las imágenes. En este caso dejaríamos solamente la herramienta de recortes. Y qué más, vídeos, pues otra vez igual, cámara no queremos que tenga acceso, películas tampoco y Xbox tampoco, pero lo dejamos activado, ¿vale? Sistema de archivos, esto no lo tocamos, dejamos el acceso al sistema de archivos activado. Y estas dos últimas creo que no las toco nunca, bordes de captura de pantalla no lo toco, lo dejo por defecto. Y también capturas de pantalla y aplicaciones tampoco lo toco, lo dejo todo por defecto. Otra cosa, y ahora sí ya por último, que me gusta personalizar a mí son las carpetas. Lo que hago es abrir una carpeta del explorador de archivos, me voy a los tres puntos suspensivos, le doy a opciones. Y aquí en opciones lo que hago es desactivar los archivos usados recientemente en el acceso rápido y las carpetas también. Le doy al botón de borrar por si hay algo registrado, ¿ves? Desaparece. Le digo que quiero abrir el explorador de archivos siempre en este equipo, porque así, si yo abro la carpeta del explorador, en lugar de abrirse en acceso rápido como se ha abierto en este caso, la abro y se me abre directamente en las unidades. Volviendo a esta ventana, si le damos a ver, también me gusta activar que se muestren los archivos ocultos y las carpetas, y también me gusta desactivar la opción de ocultar las extensiones de archivo. Esto evita muchos dolores de cabeza cuando recibimos archivos adjuntos por correo que tienen el icono de PDF, pero no es un PDF, es un ejecutable y te meten un virus y cosas así por el estilo. Importante siempre conocer bien la extensión del archivo que estás ejecutando, así que cuidadito con eso, ¿eh? A mí me gusta desactivarlo. Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que me he dejado una de las cosas más importantes por mencionar. Tienes que actualizar el sistema operativo. Le das clic derecho al botón de inicio, le das a Sistema, te vas a Windows Update y aquí tienes que actualizar el sistema operativo. Yo me he descargado Windows 11 desde la página oficial y mirad cuántas actualizaciones hay nuevas. Hay actualizaciones acumulativas, hay actualizaciones de eliminación de software malintencionado para el antivirus, que son las bases de datos. Hay un montón de actualizaciones importantísimas que hay que instalar lo primero de todo. Así que no os olvidéis, como me ha pasado a mí en el vídeo, actualizad el sistema operativo por favor y mantenedlo siempre actualizado. No dejéis el sistema operativo que vaya acumulando actualizaciones y no las instaléis nunca, porque al final ya no solamente por el hecho de que te vas a perder características nuevas, sino también
por el hecho de que vas a estar vulnerando tus propios datos, ¿no? Y la propia seguridad y la integridad de tus datos, porque hay muchos agujeros de seguridad que se tapan todos los días, que se fixean, que se arreglan todos los días, y si no actualizas el sistema operativo, pues son agujeros de seguridad que tú los tienes abiertos, mientras que otros pues ya los tienen solucionados. Así que actualizar el sistema operativo. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, te invito como siempre a que dejes tu like y te suscribas. Nos vemos en la próxima.